Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Juan capítulo 5, comenzando, y vamos a ver los primeros 9 versículos que trata la historia de la sanación de un paralítico. Vamos a orar. Señor, como cada día abrimos tu palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a maravillarnos también de tu enseñanza y aplicar, o en que en tu Espíritu Santo apliques esa enseñanza a nuestro corazón para que vivamos según ella, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, El pasaje anterior estábamos viendo cómo Jesús estaba tratando eh, con una mujer samaritana y luego hay la salvación a muchos otros samaritanos, presentándose como que Él es el Mesías, Él es Dios. Y ahora vamos a ver que ya está en Jerusalén, en pleno centro judío, y se va a encontrar también con los fariseos, con los encargados de la ley. Pero antes hay como una especie de bisagra que va a juntar una cosa con la otra, que es esta historia del paralítico. Y era un hombre que llevaba 38 años sin poder moverse y lo ponían a la orilla de una especie de piscina, un estanque, donde se creía que cada tanto tiempo venía un ángel y el que se tirara al agua en ese momento, cuando se movían las aguas, entonces podía ser sano de su enfermedad. Y obviamente entendemos que esto es eh, que no es algo que viene de Dios, sino que es más bien una superstición judía, llevándonos al contexto en el tiempo. ¿Y por qué podemos decir eso? Por lo que va a ocurrir. Eh, es Dios el que sana, es Dios el que hiere, es Dios el que da vida, es Dios el que da muerte, y entendemos esa verdad por lo mismo que Dios dice en sus escrituras. Entonces, ¿por qué tenemos que depender de un ángel o de la creencia de algún ángel ante lo que ven nuestros ojos? Y, y no es muy raro ver esa realidad hoy día, saliendo ya al contexto de los judíos, mediante las famosas supersticiones, no pasar debajo de una escalera y cosas de ese tipo, o a veces tratar de hacer las cosas de la misma manera en que las hice cuando me fue bien, o evitar hacerlas cuando me fue mal. Y tendemos, un ser humano tiende a repetir o no esas acciones pensando que esas acciones lo llevan a un resultado, casi como una especie de fatalismo. Eso es lo que al final es una superstición. Pero Dios está en control de todas las cosas y el ser humano sin Dios no conoce eso ni acepta eso, cree que tiene todo en su control. Nosotros que conocemos al Señor sabemos que todo depende de Dios, pero, y hay un problema aquí, tendemos por nuestra condición humana a pensar que alguna cosa sí podemos resolverla nosotros como si Dios no tuviera nada que ver en esto, que es un poco lo que nos presenta este pasaje del estanque de Bethesda, del paralítico. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? ¿O en qué estamos confiando en lo que está pasando en nuestra vida, sea bueno o sea malo? Eh, Muchas veces, y voy a hablar un poco fino, estamos en una reunión de oración, o estamos orando quizá a cualquier otro día, y en nuestro corazón tenemos esta idea, a veces incluso inconsciente, porque forma parte de nuestro ser, de ir a Dios en oración para pedirle algo que nosotros necesitamos, algo que queremos. Y esperamos que la respuesta del Señor sea eso que necesitamos y eso que queremos. Y desconocemos realmente cuál es la voluntad de Dios en función de esta petición. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, confiar en que Dios va a dar la mejor respuesta, aunque la respuesta sea ninguna. ¿Cómo así? Dios sabe más que yo y este convencimiento es justamente el que es difícil de tratar y lo que yo quiero compartir a ustedes a modo de devocional. Pensemos lo siguiente, este hombre, el paralítico, que llevaba 38 años, ¿habrá orado alguna vez para ser sano de su enfermedad? Yo creo que sí, quizá, no sé, una vez a la semana, pongámonos difíciles, eh, o, o- o poco creyentes, si quieres verlo así. Pero son muchas oraciones. ¿Y cuántas veces de esas oraciones Dios contestó? Y la respuesta es ninguna. Entonces, teniendo esta información, ¿por qué en mi caso debe ser distinto? ¿Por qué nosotros vamos a exigirle a Dios
algo que Dios está haciendo de otra manera, o que me quiere hacer ver que yo no quiero ver porque yo quiero lo que Él, o lo que yo le estoy pidiendo a Él, mejor dicho. Y tenemos que entender estas verdades que pueden parecernos duras en un principio, pero en realidad son las mejores. Nosotros vivimos en Cristo, dependemos en todo de Dios en Cristo y tenemos en Cristo todas las bondades, todas las promesas, toda la fidelidad, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, todo el poder de Dios, toda la justicia de Dios, absolutamente todo. Somos los más ricos del universo en Cristo, pero a veces nos enfocamos en algo tan menor que olvidamos toda esa riqueza. Y cuidado con tener en el corazón esas cosas menores y no enfocar el corazón en el gran Dios que nos ha dado vida en Cristo, aquí, ahora y por siempre. Dios te bendiga.